Hoy vamos a hablar sobre la conquista del alma. Diga, la conquista de mi alma. Está en Deuteronomio 7, del 1 al 2. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti muchas naciones, el Eteo, diga Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las herirás, del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia. Padre Dios, gracias por esa palabra. Trae revelación, entendimiento. Declaramos cielos abiertos y declaramos que hoy se cae por tierra en el nombre de Jesús todos los enemigos que pelean, que batallan dentro del alma de uno. Hoy van a ser destronados, hoy van a ser destruidos. Señor, hoy rompemos alianzas que teníamos con esos enemigos internos en el poder del nombre de Jesús, Señor. No tendremos misericordia de esos enemigos porque honramos a ti y queremos, Señor Dios, que esa tierra prometida que es aquí en nuestro corazón sea conquistada para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ese texto revela que Israel tenía 7 principales enemigos, y eso se aplica a nosotros. Mira bien, todo que está escrito en el Antiguo Testamento, las historias de Israel, los animales que eran sacrificados, el tabernáculo, los profetas, todo eso es un tipo y una sombra de lo real que es hoy. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, de esa manera tienes que aplicar. Que así como Israel, aquí en esa palabra, tuvo enemigos en la tierra que Dios le dio a ellos. Enemigos internos. No eran enemigos de afuera atacando. Eran enemigos de adentro. Esta tierra de Israel se compara con nuestro corazón. Cuando venimos del mundo, aceptamos a Cristo, pasamos a ser nueva criatura. ¿Cuántos ya notaron que no hay mucho cambio cuando usted está recién convertido? ¿Cuántos ya notaron? Que todavía hablamos, pensamos y actuamos con patrones antiguos en contra de la palabra, sea por ignorancia, sea por costumbre, sea porque todavía uno está ciego en esta área, pero hay muchas cosas y patrones equivocados que son ese rancio del viejo hombre que dominaba, que controlaba dentro de nosotros esos enemigos. Pero cuando usted aceptó a Jesucristo, usted nació de nuevo, amén. Usted fue declarado santo, salvado instantáneamente por la gracia y el perdón de Dios en Cristo. Si usted muriera un minuto después de haber aceptado a Cristo de verdad y nacido de nuevo, muriera salvo. Recuerda el ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz, que a lo último se arrepintió. Jesús dijo, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. No hubo tiempo de bajar de la cruz y hacer cosas buenas, nada. Fue salvo por misericordia de Dios porque se arrepintió y creyó en Jesucristo. Amén. Pero si ese ladrón no muriera ese día, él siguiera vivo, él tendría muchos enemigos habitando en su corazón, muchas malas costumbres y patrones que él tendría que santificar la tierra. Entonces estamos hablando de una santificación que trae liberación para usted, y a cada momento que esta tierra de su corazón se va limpiando, y ese es un proceso, no es así. La salvación de tu espíritu es instantánea, pero la salvación de tu alma es un proceso, amén. Un proceso de limpieza, de santificación,
de desarraigar las raíces de maldad que por años, por décadas, estaban ahí dominando su vida y echando un fruto malo que traía destrucción a usted y a los que conviven contigo. ¿Ok? Es deber de cada uno de nosotros, una vez que Dios entregó la tierra de Israel, dice, esa tierra de los cananeos ahora es de ustedes, yo las doy. Israel no tuvo que comprar, no tuvo que vencer un ejército de afuera, fue un regalo de Dios. Representa nuestra salvación de nuestro espíritu. Es un regalo de Dios la salvación. Amén. Pero una vez salvo, una vez que ahora la tierra ya tiene la escritura, es mía, Dios me dio, Dios es dueño de la tierra y Él nos dio ese pedazo de tierra. Ustedes que están viviendo aquí, ahora no tienen más derecho de estar aquí, tienen que salir. Algunos salen sin pelea, salen más fácil, pero otros no. Porque el enemigo es transgresor de la ley. Él sabe que ya no puede estar ahí, pero él no va a salir sin batalla. Por eso Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tú no puedes decir, demonio, por favor, si no es mucha molestia, no puedes salir. Pero si quieres quedar un rato más, quédate. No. Es una guerra. Tenemos que ser violentos en el espíritu. De esta violencia habla que el cristiano tiene que ser violento en el espíritu. En contra de Satanás y su ejército, en contra de las maldiciones, en contra de esos enemigos internos que convivieron contigo por muchos años desde que usted nació, pero ahora que usted vino a Cristo, Dios te entrega ese corazón lavado y redimido por la sangre de Jesús. Pero ahora tenemos que santificar. Tenemos que ir echando fuera esos patrones, malas costumbres, rompiendo maldiciones en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted viva en paz. ¿Cómo que Israel iba a vivir en paz en la tierra que emana leche y miel, lleno de enemigos? Imposible. ¿Cómo usted va a vivir en paz, la paz de Jesucristo, si usted no quiere echar ese demonio, ese chamuco, esa maldición, esa mala costumbre que está ahí en su vida enraizado? No vas a tener paz. Esa cosa va a ser una piedra de tropiezo para ti, que te vas a hacer caer una y otra vez. Y cada vez que cae, tiene prejuicios que Dios no quisiera que usted tuviera. Por eso es muy importante que hoy el Espíritu Santo, usted permite que el Espíritu Santo haga un rayo X de tu corazón, de esta tierra prometida que Dios te entregó, esa salvación que nos entregó, pero hay enemigos. Aquí dice que tú has de entrar para poseerla. Porque si hay enemigos internos, ellos están dominando en aquella área. Tú no estás dominando, ellos están dominando en aquella área. ¿Ok? Entonces, Dios no quiere que usted pierda control de aquello que Él te entregó. Vamos, por ejemplo, el ejemplo del ladrón, ¿no? Si ese hombre de la cruz no hubiera muerto, pero fue salvo porque aceptó a Cristo y por misericordia ahí de los romanos hubieran soltado, ¿cuál es el enemigo número uno que él tenía que luchar dentro de sí? El espíritu de robo. Entonces, ya es cristiano, ¿verdad? Está ahí adorando a Dios, gloria a Dios, está en la iglesia, y ahí ve que hay un bolso olvidado ahí. Ahí empieza la guerra espiritual. Tienes que ver lo que hay dentro.
de pronto hay un celular o un billete de 100, una joya, y uno empieza la batalla espiritual. Su hombre interior no quiere, ¿verdad? Quiere agradar a Dios, pero hay una maldición, una raíz de chamuco ahí adentro que te está queriendo obligar, y hay que pasar, infelizmente, muchos. Entonces, no tenías control en esta área. Quizás tiene control en otras áreas, pero en esta área no tienes control. Eso es un enemigo interno que tú tienes que derrotar, y va a ser hoy en el nombre de Jesús. Son enemigos. Yo no sé que los de Israel eran esos 7 feos, ¿no? Eteo, Jerjeseo, Amoreo, todos los feos, ahí están, eran 7. En tu caso puede ser 20, puede ser 3, no sé cuántos son, pero hoy es el día que tú tienes que derrotarlos en el nombre de Jesús. Porque ellos no pueden tener control sobre ti. Dios te entregó el Espíritu Santo, un corazón lavado y redimido por la sangre, pero tenemos que poseer esta tierra. O sea, el reino de Dios tiene que tener el control de todo tu corazón, no solo una parte. Por eso la Biblia dice que tenemos que servir a Dios con toda nuestra mente y corazón. Servir a Dios, ¿por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Él tiene un reino. Y este reino entró dentro de nosotros, pero hay una guerra porque había otro reino dentro de nosotros. Había el reino de las tinieblas. Por eso que andábamos antes de conocer a Cristo de una manera chueca, que no agradaba a Dios, y pecábamos y dañábamos personas, dañábamos nuestra propia familia, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque éramos administrados por el reino de las tinieblas, unos más, otros menos. Había quizás el enemigo era chiquito o quizás ya era grandote, ¿no? No sé qué tamaño que era el chamuco, pero depende de la influencia, que tanto espacio usted dejó ese enemigo conquistar y apoderarse de su alma. Por eso sabíamos que estaba mal hacer algo, pero lo hacíamos ¿por qué? Porque no teníamos el control. El enemigo tenía el control y nos hacía pecar. Y la paga del pecado es la muerte, la destrucción, la enfermedad, todo lo que es malo. Por eso ahora que usted fue salvo en Cristo, amén, Dios no quiere que usted sea el mismo. Que ese corazón, esa tierra prometida que Dios te dio, sea limpiada, sea transformada, para que usted pueda tener paz y prosperidad en Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que tenga paz total? Dios ya nos dio, pero tenemos que poseer, tenemos que echar fuera esos enemigos. Entonces, así como Dios mandó a Israel echar fuera esos enemigos, nosotros tenemos que identificar esos enemigos internos y echarlos fuera. Y Dios es tan bueno que Dios ya de aquí con esa palabra ya mostró a Israel cuáles son los enemigos. Quizás si Dios no hubiera hablado nada, Israel iba a pensar que iba a ser solo 3 o solo 4. O otra cosa que no era el enemigo y él pensaría que era. Pero Dios reveló cuáles son los enemigos. Y hoy, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo va a estar revelando a ti cuáles son esos enemigos. Porque hay gente que está dominada por un mal hábito, un demonio, y no se da cuenta. Toda la gente que convive con esa persona ya sabe, ya lo ve, menos uno. Por eso, y si te hablan eso, te enojas, ¿verdad? Te ofende, ¿no? Se ofende. Pero todos están mirando. Por eso es un enemigo. Dios te va a revelar tus enemigos internos. Y una vez que Dios te revela, ¿qué Él espera de ti? Que usted los patee para afuera. Que usted tome posesión
de esta tierra libre y bendecida que emana leche y miel, que es su corazón. Diga, mi corazón es una tierra bendecida, llena de paz, que emana leche y miel, que da buen fruto para Dios. Ese es tu corazón. Cualquier cosa diferente de eso, hay un enemigo ahí que está queriendo decir lo contrario. Pero una vez que usted lo identifica, ahí tienes que patearlo para afuera. Es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que daba derecho legal para esos enemigos estarem aí dominando su coração, su vida? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas iglesias dañadas por gente que aunque tenían a Jesús, pero no cuidaron su corazón? Dios quiere restaurar su matrimonio, Dios quiere restaurar su familia, Dios quiere restaurar su vida con Dios, pero no es posible si tú consientes que esos enemigos viven dentro de ti. ¿Me van siguiendo? Vamos dando la vuelta a la torca ahí, la tuerca. ¿Ah? Entonces, la legalidad es el pecado. El pecado está instalado cuando yo no lo conozco, no lo acepto, así en el sentido que no me doy cuenta que tengo ese problema. Eso es mal. Porque vamos a decir, toda enfermedad que está dentro de ti, usted no sabe que la tiene, no va a tratar. Va a dejar que crezca. El pecado es así, como una enfermedad. Cuando usted lo detecta, y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer hoy aquí. Ahí ahora usted puede pelear contra él. Pero ¿cómo se vence el pecado? El diablo lo vencemos con el nombre de Jesús, con la unción de Dios. Pero el pecado es diferente. El pecado es cuando tú discierne que es pecado y se arrepiente. El arrepentimiento. Por eso Jesús, cuando empezó a predicar, Juan Bautista también, arrepentíos porque es llegado el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, el reino de Dios no va a poder hacer efecto en ti si tú no te arrepientes, porque hay otro gobierno dentro de ti. Hay un gobierno de maldad que tú heredó. Viene pasando a cada generación. Y a cada generación va a ser fortaleciendo esos patrones, pecados, maldiciones. Pero cuando vienes a Cristo, el Señor Jesús nos entrega el enemigo para ser destruido y tenemos victoria en el nombre de Jesús. Antes no podíamos, aunque identificáramos algún pecado. Por ejemplo, todo ladrón sabe que es pecado robar, ¿sí o no? Pero ¿por qué sigue? Porque no tiene el control, no se arrepiente. A veces siente remordimiento, pero no siente arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia, metamorfosis. Es la decisión de cambio. Nunca más voy a hacer eso. Y no hace. Eso es arrepentimiento verdadero. Que más allá que solo llorar y hablar palabras y promesas huecas. Hay una armadura de Dios. Aparte de entonces de arrepentimiento. Ahora, si tú arrepentiste, identificó el pecado, se arrepintió, pidió perdón a Dios, ahora tienes poder para echar fuera. Amén. Y cuando echas fuera, el reino de Dios está creciendo dentro de ti. La paz de Cristo está creciendo dentro de ti. Cuando uno está lleno de la paz de Cristo, puede que todos te estén atacando, tú estás en paz. Todos atacaban a Jesús. Quisieron apedrear a Jesús, pero Jesús nunca perdió la paz. ¿Sabe? Las cosas contrarias que suceden en su vida no tienen que quitar su paz. Si tú estás en Cristo, si tú estás permitiendo que el reino de Dios gobierne su vida y no el reino de las tinieblas. Efesios 6, 13 a 8 habla
que podemos vencer esos enemigos una vez que identificamos, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios. Ahora podemos echarlos fuera y Dios nos dio una armadura. Efesios 6, del 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración. Esa es la armadura espiritual que Dios nos dio para que usted pueda limpiar su corazón, derrotar esos enemigos internos que te hacen infeliz, que te hacen sentir derrotado, frustrado, que te hacen sentir triste, depresivo. Una persona que está en depresión, ¿qué está pasando con ella? Está subjugada por esos enemigos. Dejó que esos enemigos crecieran dentro de ella. Y algunos llegan al punto hasta de suicidio o de entrar a las drogas como queriendo escapar, pero eso no es. Buscar refugio en las drogas, en el suicidio, en cometer tonterías, solo empeora, solo fortalece más ese enemigo interno. La manera es usando la armadura de Dios. Amén. Después que usted se arrepintió. Porque sin arrepentimiento, el reino de Dios no opera dentro de ti. Eso es muy clave que usted entienda. Si tú quieres ser libre, si tú quieres salvar tu matrimonio, si tú quieres ser un cristiano que Dios puede confiar la obra de Dios. Y aquí dice el verso ahí 13, y habiendo acabado todo, estar acabado. No, está firme. Porque algunos después que acabó, terminó acabado también. ¿Por qué? Porque no vistió la armadura. Pero Dios quiere que a cada batalla salgamos vencedores y fortalecidos, llenos de gozo. Israel, cuando vencía batallas, hacía fiesta. Y así es lo que vamos a hacer. Ese problema que tú estás atravesando, que te está entristeciendo, ese enemigo, si usted sigue lo que la palabra está enseñando, vas a terminar en una fiesta para ti de alegría, de gozo, de victoria. El enemigo ya no va a tener más poder de oprimir su vida y hacer miserable y robar tus bendiciones, porque hoy el Señor está dando la clave. Aquí hay un dibujo de la armadura. Y el apóstol Pablo fue inspirado por Dios cuando él miró un soldado romano vestido de su armadura completa. Y Dios le reveló, escribe ahí, Pablo, así como es esa armadura del soldado romano, que es el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo, así debe ser la armadura espiritual del creyente, ¿no? Entonces ahí está el yelmo de la salvación. El yelmo, vamos por arriba. El yelmo de la salvación. ¿De qué protege ese casco? La mente. Que una piedra, que una flecha no va a atingir la mente. ¿Qué son esas piedras y flechas que vienen? Malos pensamientos, mentiras e engaños que el enemigo trae a la mente, y si él puede afectar su mente, él ya te controló. Porque nuestra mente controla todo nuestro cuerpo. Si el enemigo logra ponerte un pensamiento negativo y usted lo acepta, ya quedó atado. ¿Cuántas personas que no vienen a la iglesia porque el enemigo les puso una mentira y ahí quedó atado? Y no se dan cuenta porque no quieren arrepentirse.
No vas a ser libre de esta flecha, de esta piedra, de esa mentira, si tú no te arrepientes. Porque cuando nos arrepentimos, clamamos, Señor, hay una flecha aquí, quítala. Y el Señor lo va a quitar porque usted se arrepintió y pidió. Amén. Entonces, usar eso. ¿Sabe? Poner la armadura de Dios no es solo orar. Tenemos que orar, pero no es solo eso. Es practicar esta oración. Porque uno puede decir, ay Señor, aleluya, el casco de salvación, amén, amén. Pero está aceptando las mentiras, está aceptando los malos pensamientos, las malas sugerencias del diablo. Porque ¿dónde que el diablo agarró a Eva? Aquí en la cabeza. Le puso una palabra mentirosa. Si tú comes eso, no vas a morir y vas a ser igual a Dios. Y ella aceptó la palabra. El flechazo en la mente. Y ahí ya la dominó. Entonces, usted tiene que, en el nombre de Jesús, pedir al Señor, Señor, revélame qué clase de pensamientos negativos que están controlando mi vida. ¿Por qué actúo así? Tienes que hacer preguntas. ¿Por qué hice eso? Si yo no quería. ¿Por qué hablé esa palabra? ¿Por qué estoy haciendo así o así? Tienes que hacer, porque ahí es cuando Dios te va a revelar. Demonio revelado es demonio que está listo para ser derrotado. ¿Cuál es el demonio más peligroso? Aquel que no sale resistente, el que está escondido. Porque el demonio actúa en las tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Ignorancia, ceguera, no estoy mirando nada. Eso es tinieblas en la Biblia. Es la ignorancia de lo que hay dentro de ti. Es la ignorancia de la palabra de Dios. Y cuando hay esa ignorancia, el enemigo está libre para matar, robar y destruir, que es lo que él vino a hacer. ¿Qué más? Ahí viene la coraza de la justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo. Protege el corazón. Protege ¿qué? Los sentimientos, las emociones. Porque tú sabes que hay un Dios que te cuida y que te justifica. Cuando están te calumniando, hablando mal de ti, no necesitas hacer caso ni desquitarse. Porque hay una justicia de Dios que te va a proteger. Amén. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero si uno está así, esa armadura, esa coraza, cuando escucha que alguien le habló mal, inmediatamente entra en la carne. Me voy a vengar. ¿Ah? Si fue una mujer que habló mal de ti, esta vaca me paga. ¿Ah? Ya entra en la carne y ahí quedó flechado. Y empieza a crecer adentro la raíz de amargura, que aparta a uno de la gracia de Dios. Uno queda sin gracia y en desgracia. Porque un flechazo, pero cuando estás vestido, está confiado en la justicia, que hable mal de mí, lo que importa es lo que Dios habla de mí. Lo que hablan los otros de mí no importa, lo que importa es lo que Dios habla de mí, lo que Dios piensa de mí. Eso es lo que importa. Entonces ahí usted está protegido y cuando alguien quiere te atacar, usted va a orar por esa persona. Amén. Cuando Jesús estaba en la cruz y la gente ahí, falso profeta, crucifícalo. ¿Qué dice Jesús? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Porque había 12 legiones de ángeles listos para destruir todo eso cuando Jesús solamente hiciese así. Pero él prefirió ¿qué? Perdonar. Porque él estaba confiado en la justicia de Dios. Entonces ahí la falta de perdón, la amargura, el odio, el enojo,
esas cosas no van a dominar su corazón. Porque usted está vestido la armadura de Dios. Una protección a esta tierra. ¿Cuántas veces en la palabra está escrito, guarda tu corazón? Dios nos dice, guarda tu billetera. Sí, tenemos que guardar, pero Dios dice, guarda tu corazón. Porque el corazón es la cosa más importante en su vida, es su corazón. Porque si tu corazón está dominado por el mal, tú vas a dañar su propia vida y la vida de otros y va a desagradar a Dios. Por eso hay que poner también el escudo de la fe. El escudo es una arma que protege todo el cuerpo. Porque el escudo es más grueso y más fuerte que el casco, que la coraza de la justicia. A veces el enemigo lanza lanzas, que es más fuerte que una flecha. Y ahí, si usted no levanta el escudo, esa lanza puede atingirte. Pero el escudo logra rechazar ese ataque. Protege todas las áreas que el enemigo quiera atacar. Emociones, sentimientos, finanzas, salud, matrimonio, cualquier área que el diablo quiera atacar, se mueve el escudo, usted levanta el escudo de la fe y ese dardo inflamado del enemigo es apagado. Amén. El escudo, pero si no tiene el escudo de la fe, porque hay cristianos que ya están andando sin escudo de la fe. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la fe? De escuchar la palabra, del contacto con la palabra, de esa comunión con Dios, con Jesús, que es el verbo de Dios. Cuando usted está en esa comunión con la palabra de Dios, entendiendo la palabra, tratando de aplicarla en su vida, andando en la palabra, hermano, su escudo se va engrosando y puede apagar tiro de cañón que el diablo envía contra ti. Bombazos que mandan, usted los puede apagar si tu escudo está suficiente grueso. ¿Por qué? Porque usted está buscando en la palabra, usted está tratando de entender la palabra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres? ¿Qué significa tu palabra? Y Dios va revelando la palabra y usted va creciendo en la fe. Pero hay gente que está andando sin escudo. Después viene que el cinturón de la verdad. El cinturón protege las partes íntimas y también da firmeza para correr y caminar. Por eso dice el cinturón de la verdad. La verdad te protege. Cuando usted anda en la verdad, usted está protegido. Y las partes íntimas hablan de la reproducción. Cuando usted está andando en la verdad, tú puedes reproducir en el sentido espiritual, puedes ganar almas para Cristo. Y tiene firmeza para marchar y correr y caminar y no se cansa porque está empoderado por ese cinturón de la verdad. Porque hay muchos cristianos que ya perdió el cinturón de la verdad. Miente, engaña, hace pareciendo cosas del mundo. Entonces perdió el equilibrio. No puede ganar almas para Cristo porque todos están mirando el engaño ahí. No van a creer en tu prédica porque están mirando ahí el engaño. Amén. Y el zapato del Evangelio de la Paz, que protege tu caminar. Si hay piedras, si hay espinos, ese zapato te protege. ¿Cuánto tiempo un soldado todo armado podía aguantar sin zapato, a pies desnudos? Poco tiempo, luego una piedra, un clavo, ya no sirve para marchar, para caminar. Eso habla de un caminar en la palabra de Dios. Tú tienes que andar en la palabra, en el evangelio de la paz. Llevar las buenas nuevas. Cuando usted está evangelizando, haciendo la obra de Dios,
hay un respaldo de Dios sobre su vida. ¿Me escucha eso? Si uno está ahí todo sin hacer nada, no hay ese respaldo. Pero cuando tú estás haciendo la obra de Dios, hay una unción de Dios que te protege. Hay un favor de Dios que te protege. Porque la Biblia dice que los señales seguirán a los que creen. Entonces, si tú estás caminando en fe, los señales de Dios te van siguiendo. Y van tronando los enemigos y abriendo puertas donde no había puertas, haciendo milagros, porque el favor de Dios va caminando con sus pasos de fe. Eso es andar calzado con eso. También había algo ahí que Pablo no puso, pero era real. Los soldados usaban una capa. Los soldados romanos usaban una capa. Y yo estudié qué significa esa capa. Esa capa significa identidad. De acuerdo a la capa, mayor era el rango. Si no tenía capa, era soldado raso. Pero si ya traía una capa, tenía un respeto. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo en Dios, llega ese momento que hay esa capa de autoridad, ese manto de autoridad sobre su vida. Amén. También servía para cobijar cuando estaba frío. Y lo que quiero enfatizar ahora, también servía para tapar el sol. Había una estrategia de guerra cuando el enemigo venía atacando y el sol estaba de aquí para allá. Una estrategia que los enemigos tenían su escudo bien como espejo, bien limpio, bien polido, y así para que el sol pegaba como un espejo y cegara los ojos de la gente. Pero si tienes la capa, ponía la capa y anulaba ese efecto de ser cegado por esa luz. Esta capa representa la humildad, que anula la ceguera que viene por el orgullo, por la altivez. Esa capa de la humildad. La capa que Jesús usó para lavar los pies de sus discípulos. Él traía manto y traía capa. Él quitó su manto y usó una toalla, una capa, para limpiar los pies. Tú hablas de esa humildad, de ese servicio. Eso es poner la armadura de Dios. Y entre más humildes somos, más poderosa es la capa, más respeto tú tienes en el mundo espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora vamos rápidamente aquí a los enemigos. El primer enemigo era el Eteo. Eteo significa miedo. Los Eteos o los hititas, ellos eran pueblos, eran una nación terrorista que ponía miedo en los enemigos, porque el miedo neutraliza, el miedo paraliza, el miedo quita el valor tuyo de enfrentar. Entonces, eso es un enemigo que quizás muchos aquí tienen adentro y no han vencido, pero hoy es el día que vas a vencer en nombre de Jesús. Por ejemplo, muchos no manejan porque tienen miedo. Y vas a dejar que ese hitita siga ahí, ese eteo. ¿Cuánto tiempo ese eteo va a estar ahí adentro? Muchos no quieren subir de puesto en su compañía porque tienen miedo. Entonces, el eteo está robando tu prosperidad porque tú estás consintiendo que él esté dominando ahí. ¿Sabes? Como Dios va revelando los enemigos dentro de uno. ¿Cuántos no hacen la obra de Dios, no evangelizan a nadie porque tienen miedo? Ahí está el eteo ahí, poniendo miedo.
El miedo te frena, el miedo te paraliza, te congela. Y ese enemigo va a caer hoy en el nombre de Jesús. Deuteronomio 31:8, Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Diga a la persona que está a su lado, no temas, hermano. Dios está contigo. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. ¿Por qué permitimos el eteo? Porque no estamos creyendo en esas promesas. La incredulidad en esas promesas empodera el eteo de dominar su vida. El temor. ¿Cómo hacían los eteos? Ellos eran bien crueles. Cuando ellos atacaban un pueblo, las mujeres embarazadas, ellos cortaban la panza para que el bebé cayera. Agarraban a las personas y enterraban vivas con la cabeza de afuera para que los animales y las hormigas pudieran venir y comer la persona viva. Torturaban. Eran súper malos y crueles con aquellos que ellos dominaban. Y eso pasaba un temor, un terror, que hacía con que las otras naciones pensaban 2 veces antes de querer atacar a un eteo. Ese es un espíritu peligroso, paralizante, que quiere empoderar de su vida. Y está ahí porque tú no has creído en esas palabras de Dios. Tú has dado oído a la voz del eteo y has creído en lo que en sus amenazas. ¿Por qué? Porque todo el ejército de Israel estaba paralizado delante de Goliat. Por el miedo. Pero cuando llegó el joven David y miró, mira el tamaño de esta frente. No voy a poder equivocarme con una frente tan grande así. Tiró la piedra y ¡pah! Lo que los otros provocaban temor, a David le provocaba que era una oportunidad para vencer al enemigo. Amén. Entonces vamos a tumbar ahora ese enemigo. ¿Sí? Ok, ponga la mano en su corazón. Diga, Señor Jesús, te pido perdón por no haber creído en tu protección y en tu poder y haber dado oídos al espíritu de eteo, al espíritu de miedo. Te pido perdón y aplico tu sangre que me limpia de esos pecados. Y en la autoridad del nombre de Jesús, yo renuncio y rechazo a todo temor en mi vida. Ahí no sé de qué usted tiene temor, pero ahora tiene que rechazar eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo echo fuera el espíritu de temor de mi vida. Ya no controla mis emociones y mis sentimientos. No controla mi mente, porque yo creo en el Señor. Él me dio poder en contra del enemigo. Y el Señor está conmigo. Y no me desamparas. Él no me dejas. Y yo no desmayo, porque yo confío en Él. Soy libre del temor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor. Hoy, esos enemigos están cayendo por tierra. ¿Cuántos que digan amén? Todo es por la fe. Lo que estamos haciendo aquí es tratando de aplicar la palabra de Dios. El que cree es salvado, liberado, bendecido. Todo es por la fe. No es porque usted merece o porque usted tenga algún poder. El poder viene de Dios, de su palabra, por la fe. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y
Y eso no va a estar solo aquí, porque aquí el servicio es no da tiempo de hablar todo. Pero esa guerra, Dios te va a revelar, quizás mañana Dios se va a revelar otro Eteo escondido en una otra área de su vida, que usted lo dejaba, hasta era cuate, amigo, ¿verdad? Pero hoy ahí dice, no hagan alianza. Cuando leímos en Deuteronomio, dice, no haga alianza con ellos, Israel. Tienes que destruirlos. Voy a hacer una pregunta para ustedes. ¿Cuál prefiere usted? Que dentro de su casa tenga un demonio fuerte, sí, grande, fuerte, como un Hulk. O un demonio bien flaquito, bien chiquitito, así, arrinconado ahí así. ¿Cuál de los dos prefiere? Ninguno, porque todos son peligrosos. Entonces, no haga alianza, no haga acuerdos, no concuerde con el enemigo. Tienes que pisarlo, patearlo. Otro ejemplo, ¿cuántas personas que batallan con idolatría ya aceptaron a Jesús, a veces ya hasta se bautizó, pero todavía guarda una imagen? No es que mi abuelita me dio. Todavía está tolerando enemigos en su corazón. Y eso le va a costar caro. El otro enemigo era el jerjeseo, que significa inmoralidad. Aquí, regresando, el Eteo se vence con el escudo de la fe. La fe en que Dios te protege y que el enemigo ya está derrotado en el nombre de Jesús. Es con el escudo de la fe. Y el jerjeseo es la inmoralidad. Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Es un espíritu inmoral que quiere que uno esté impuro y fornicando y adulterando y codiciando cosas. Y eso es terrible, porque hay muchos hijos de Dios, hijas de Dios, que están dominados por la inmoralidad. Por la manera que se visten, puede uno notar, ¿no? Mostrando partes de su cuerpo, o tan apretado que podía prender un fósforo en la ropa. Y no se dan cuenta. Y cuando usted entra en sus redes sociales, ahí se da cuenta, porque puros fotos sensuales. Pero la persona no se da cuenta. Pero hoy Dios te está hablando. Tienes que rechazar ese espíritu sensual que está en su vida. ¿Ya vio esos hombres que le gustan de todo el tiempo estar usando lentes oscuras? No estoy diciendo que todos están mal, pero muchos usan porque, mira, los ojos. Pero nadie ve porque está usando lentes oscuras. Eso es solo un ejemplo. Es que hay algo dentro que los controla, un espíritu sensual. Principalmente los varones. Pasa una mujer, hermano, ¿por qué está haciendo eso? La Biblia dice que la segunda mirada es concupiscencia. Todavía estoy en la primera. Después siente mal, ¿verdad? Pero está luchando con eso. Un espíritu de jerjeseo, de inmoralidad, de carnalidad, que lucha contra ti. Y ese espíritu quiere destruir su matrimonio, quiere llevarte a la prostitución, a la fornicación, a perder su comunión con Dios. No puedes tolerar ese espíritu. Mira, te voy a decir cómo está fuerte ese jerjeseo.
En el año 2000 se hizo un estudio aquí en Estados Unidos y ellos descubrieron que en el año 2000, ahorita debe estar mucho más caótico, 50% de todos los varones de Estados Unidos están atados a la pornografía. 50% en el año 2000. Espíritu enrijecido. Tú que eres cristiano, hoy es el día que tú tienes que arrepentirse de eso y echar fuera ese espíritu enrijecido de su vida. ¿Sabes? Y usted pensaba que no tenía enemigos. No, yo estoy limpio. Más ciego que todo. Pero hoy el Señor te está pingando, poniendo el colirio en los ojos para que veas. Para que veas la gloria de Dios. No puedes seguir con eso, hermano y hermana. Porque eso destruye su vida. Amén. Entonces era un enemigo que tenía que ser derrotado. Y se usaba ¿qué? La coraza de la justicia. Porque protege los sentimientos, las emociones. Para que no sea controlado por las pasiones vergonzosas que dice la palabra de Dios. Pasiones vergonzosas. Pon su mano en su corazón. Diga, Señor Jesús, te pido perdón por toda inmoralidad y carnalidad en mi vida. Yo renuncio a ese pecado y aplico la sangre de Jesús que me limpia de ese pecado y toma autoridad en el nombre de Jesús y echo fuera de mi vida, fuera de mis ojos, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, todo espíritu de inmoralidad, todo espíritu de enrijecimiento, fuera ahora en el nombre de Jesús, porque yo confío en la justicia de Dios y el Señor protege mi mente. Señor Jesús, purifica mis ojos, mis pensamientos y mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, y uno ora y pone por obra. Por ejemplo, cuando yo acepté a Jesús, yo hice esa oración, pero también actué. Agarré revistas, literaturas que no eran buenas, que promovían la inmoralidad y las quemé. Entonces, toda oración tiene que ser acompañada de ¿qué? De obras, hechos. Porque solo orar así en boca, así, no, como que Dios quiere decir, y el diablo también con esperanza, ¿verdad? No, hay que orar y actuar. Ahí es cuando, por ejemplo, algunas veces llegó en mi oficina para consejería problemas de matrimonio porque la esposa cachó el marido mirando pornografía en el celular o en la computadora de madrugada. Entonces ahí uno llora, ¿no? Pero no sé si esas lágrimas son verdadeiras, ¿no? Y ahí yo doy la disciplina, ok. Ese celular que usted estaba usando para que contactar con novias y mirar pornografía, usted va a comprar otro celular con otro número que esa gente no sabe y tiene que ser un celular solo de texto y llamada, por lo menos por un año. Porque ahí va a estar la tentación. Imagina a alguien que sufre de diabetes y no puede comer dulce y quiere trabajar en una fábrica de chocolate. Va a ser muy difícil. Entonces, tenemos que hacer cosas prácticas. Porque si solo es puras promesas de palabras, lo siento, pero no vas a derrotar ese enrijecimiento. Tiene que haber las obras prácticas. Entonces, ahí que pasa, daba la instrucción de la contraseña de la computadora a tu esposa.
Cuando tú tengas que usar la computadora, ella va a te dar la contraseña y va a estar ahí. Por un tiempo, hasta que puedas derrotar totalmente. Ahí pasa, algunos regresan a la consejería después de un año, con el mismo problema. Primera cosa que pregunto, ¿hicieron lo que la disciplina que yo te di? No, pastor. Entonces, tú no estás arrepentido. Tú estás remordido porque ella descubrió, pero usted nunca se arrepintió de su pecado. El espíritu de inmoralidad no sale si no hay arrepentimiento. Amén, hermanos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar acción. El otro espíritu es el amorreo, que es la altivez, el orgullo. ¿Cuánta gente que no permanece en los caminos de Dios a causa de qué? Del orgullo. Porque la persona altanera, orgullosa, ella no se somete a ningún líder. Empieza por ahí. No acepta consejo, no acepta corrección, no acepta disciplina, no acepta ninguna ordenanza, porque la toma como ofensa. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo es peligroso tener esos enemigos vivos y activos dentro de la tierra de tu corazón? Cuando usted menos espera, ellos se derrumban y hace un estrago, un problema feo en su vida. Proverbios 16:5, abominación al Señor es todo aquel que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Porque la Biblia dice que Dios corrige y castiga a los hijos que aman. Si tú eres hijo de Dios y estás andando con soberbia, orgullo y altivez, espera que la varita va a llegar. Y la varita puede ser muchas cosas. Pues Dios puede tocar las finanzas, puede tocar tu salud, ponerte en una cama. Dios es Señor. Él sabe cómo corregir. Pero yo no sé qué clase de hijo quiere ser usted. El que va a ser controlado por el amorreo, o que va a ser humilde de corazón, va a usar esa capa de la humildad para no estar cegado por el orgullo, cegado por la soberbia. Amén. Pon la mano en su corazón. Quien está dormido, diga amén. Despierta. ¿Sabes? El amorreo ya está luchando. Es que el diablo no quiere que usted sea libre. Imagina, yo estoy gritando aquí y uno está... El diablo hace un piojito aquí. Fuera, en nombre de Jesús. Entonces pon la mano en su corazón ahí. Diga, Señor Jesús, yo declaro que mi corazón es humilde. Yo renuncio a la altivez. Yo te pido perdón por haber dado espacio al orgullo y la altanería en mi corazón. Aplico la sangre de Jesús que me limpia de ese pecado y pongo la capa de la humildad de Cristo en mi vida y echo fuera al amorreo, al espíritu de orgullo, fuera de mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dê un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermano, si usted está entendiendo esa palabra y la lleva en serio, usted va a ser libre. Pero si usted no está poniendo atención, usted va a seguir con el chamuco ahí escondido. ¿Qué más? El cananeo significa maldad, gente mala. Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Verso 6, capítulo 6, verso 7. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado a causa de la maldad. O sea, hay gente que es mala.
vamos a hablar de los cristianos, porque eso es lo que es el tema. El que no está en Cristo, no hay cómo ser libre de esos demonios, porque los demonios tienen derecho legal. Pero si usted aceptó a Cristo, usted tiene la escritura de la tierra prometida, firmada por Jesús. Entonces, ahora tú puedes echar fuera, porque esos demonios están ilegales en su corazón. La maldad. Hay gente mala. A ver quién voy a pedir dinero prestado para no pagar. A ver a quién voy a controlar. ¿No? A ver a quién voy a manipular. Una vez conocí una hermana en la iglesia hace mucho tiempo. Ella tenía un don tremendo de evangelismo. Su célula llegaba a 30, 40 personas así en 3 meses. Era impresionante con que tenía una miel del Espíritu Santo en ella. Pero con la misma velocidad que venía la gente, después de escuchar la noticia, se fueron todos así de volada. Ahí fuimos a investigar por qué estaba así, ¿no? Como un carrusel, altos y bajos, así tan violentos. Ahí descubrimos que después que ganaba la gente para Cristo y estaba ahí, al mismo tiempo que estaba orando por ellos y hablando la palabra, los controlaba, los ponía a lavar los trastes, los ponía a limpiar la casa, los ponía a lavar el coche, a hacer el pasto. Empezaba a manipular y controlar la vida de la gente. Entonces, cuando la gente se daba cuenta del control de la manipulación, porque es diferente, ¿no? Podemos ayudar a una persona, pero no podemos dejar que nos controle. Entonces, se iban. Entonces, mira qué triste, ¿no? Ese espíritu cananeo destruía el don evangelístico que tenía de Dios. Eso es lo que hacen los enemigos que usted tolera en su corazón. Ellos van a anular los dones de Dios en su vida. Lo que el don de Dios edifica, el enemigo, el cananeo viene y lo roba. Eso es lo que hacían los cananeos. Ellos robaban las cosechas de los israelitas. Ellos robaban el ganado. Todo lo que ellos conquistaban, el enemigo robaba. ¿Por qué? Porque eran malos controladores. Entonces, no puede ser una persona controladora. ¿Cuántos matrimonios que son destruidos porque uno de ellos es controlador? O el hombre es demasiado controlador, o es la mujer es controladora. Y llega un momento que uno no aguanta y tira la toalla. Entonces, antes que eso suceda, patea para afuera ese cananeo de su corazón. Pon la mano en su corazón. Y ahí dice, ¿no? Con el zapato nosotros pateamos el diablo y pisamos sobre la cabeza del enemigo. Diga, Señor Jesús, perdóname por hacer caso al cananeo, por dejar que la maldad controlara mi vida en algunas áreas. Yo renuncio a esa maldad. Yo renuncio al machismo. Yo renuncio al feminismo. Yo renuncio al control y manipulación. Yo echo fuera el cananeo en el nombre del Señor Jesucristo, porque soy hijo de Dios, soy siervo de Dios y la bondad de Cristo está en mi corazón. Aplico la sangre de Jesús que me limpia y me liberta de toda maldad en el nombre de Cristo. Amén. Dê un aplauso al Señor. Entonces, la persona que está libre del cananeo, él llega con la intención de hacer ¿qué? Bondad. Llega, por ejemplo, en la iglesia o en cualquier lugar, a ver quién yo pueda ayudar. A ver quién necesita una palabra de aliento. A ver quién necesita un abrazo que fortalece. A ver quién aquí necesita una oración. A ver quién aquí necesita un apoyo, una ayuda. O sea, llega con la bondad de Dios.
llega para dar. Pero la persona mala siempre llega para quitar, sacar provecho. A ver, ¿de quién puedo sacar provecho aquí? Esa es maldad. Esas cosas no pueden estar en nuestro corazón. Porque ahora tú eres un hijo, una hija de Dios. Solo para que no te olvides, diga a la persona que está a su lado, usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Pórtate bien. Ya estamos casi terminando. Es que son muchos enemigos. El fariseo representa tradiciones. En Marcos 7:13, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuando venimos a Cristo, ese es uno de los demonios principales que quita a la gente de los caminos de Dios. Las tradiciones, las filosofías que uno no quiere dejar porque tiene miedo de que van a hablar de mí si ahora yo no voy más a besar el pie de la santa. ¿Qué van a hablar de mí si ahora no voy a escuchar más esas canciones sensuales? ¿Qué van a hablar? Entonces, prefiere seguir la tradición familiar aunque esté en contra de la palabra de Dios. Toda tradición que no está en contra de la palabra de Dios, no hay problema. Pero toda tradición que está en contra de los principios de la palabra, tienes que rechazarlas. Tienes que ser valiente. Dios te va a honrar. Dios te va a guardar. Pero no puedes hacer alianza con el enemigo. Yo voy a ser cristiano, pero voy a seguir con mi santita aquí. Yo voy a ser cristiano, voy a aceptar a Jesús, pero voy a seguir yendo a consultar la suerte. Está cojeando entre dos caminos, porque no quiere dejar esa tradición o esta filosofía. Eso es otro demonio que ha sacado gente de la presencia de Dios y de la iglesia. Porque no quieren dejar las tradiciones, no quieren bautizarse. No quieren ser fiel a Dios, no quieren estar en la casa de Dios. Quieren servir a Dios a su modo, de acuerdo a su tradición. Pero esas tradiciones de ustedes, dice Jesús, están invalidando la palabra de Dios. ¿Será que hay alguna tradición familiar o religiosa que todavía domina su corazón? Voy a dar un ejemplo. Conocí personas que estuvieron 10, 20 años en la iglesia. Cristianos, servía, todo. Y sus hijos fueron creciendo. Creciendo, y ahora estaban ya como jóvenes. Ahí de pronto escucho, es que la hija de la hermana fulana ya puso su novio dentro de la casa y está morando junto en el cuarto, sin casarse. Y uno de pastor llega así, ¿qué pasó? No, pastor, es que en nuestra tierra es así. Es mejor que hagan sus cosas aquí donde yo estoy mirando que esté ahí perdido en la calle haciendo. Eso yo he visto muchísimo. Invalida lo que la Biblia dice sobre la pureza del matrimonio, sobre lo que la Biblia dice que el sexo fuera del casamiento es prostitución, adulterio. Pero es que en el pueblo así actúan. En el ranchito donde vive, así es la gente. Pero
al infierno con esas tradiciones. No permita que ellas actúen y controlen su vida para anular la palabra de Dios en su vida, porque ahí va a venir la corrección de Dios. Gente que era obrero en la iglesia, ahora tiene su hija o su hijo fornicando dentro de la casa antes de casarse, con el consentimiento de los padres. Y ahí va a preguntar, no, es que así es la vida, así es la tradición, así es en mi pueblo, mi raza es así. Las tradiciones que invalidan, las filosofías que invalidan la palabra de Dios. Tenemos que renunciar a esas cosas si queremos ser libres del fariseo. Mira que chamucos peligroso eso, ¿verdad? Que estaba escondido ahí, que usted no se daba cuenta. Pero hoy la palabra de Dios se está revelando, está quitando el velo. Dios te está dando la oportunidad de ser libre hoy. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice Jesús. Ese es el propósito de esa palabra. Que conozca la verdad y esa verdad de Dios te haga libre. Pon la mano en su corazón. Diga, Señor Jesús, te pido perdón por haber seguido tradiciones y filosofías contrarias a tu palabra. Aplico la sangre de Jesús que me limpia de ese pecado. Renuncio ahora a esas tradiciones, pensamientos, filosofías que son contrarios a tu palabra. Los destruyo, las echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El cinturón de la verdad. La verdad destruye las herejías, las mentiras, las tradiciones que son contrarias a la palabra. Cristiano que cae en tradiciones es porque no conoce la palabra lo suficiente. Tiene poca verdad de Dios en su vida. Por eso no tiene autoridad para vencer las tradiciones. Hermanos, aquí en Estados Unidos es pan comido, pero nuestros hermanos en la fe que están en los países islámicos y comunistas, ellos, la propia familia los entrega a las autoridades para serem muertos y presos. Pero aún así, ellos no niegan a Cristo. ¿Y por qué ellos tienen esa fuerza de hacer eso? Porque ellos conocieron la verdad que los hizo libres. Y no les importa que les quite la vida, pero ellos van a quedar con la verdad. Ahora, aquí, cualquier cosita uno, ok, deja a Jesús un lado y la tradición el otro, y me voy con las dos cosas. No puedes. Jesús dice que es para echar fuera a los enemigos y no hacer alianza con ellos. Tienen que ser destruidos, dice la palabra de Dios. Tú no puedes tener misericordia de demonio ninguno, de ningún pecado, porque eso es lo que destruye su comunión con Dios y arrasa con su vida. Y el último enemigo, penúltimo, Ebeo, el engaño. Josué 9:6, así vinieron Josué al campo de Gilgal, los hebeos, y dijeron a él los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Mentiras, ellos eran la próxima nación que Israel tenía que echar fuera, y ellos vestieron ropas viejas, zapatos viejos, y llegaron ahí, ay, venimos de miles y miles de millas de distancia y escuchamos ustedes y queremos hacer alianza para que ustedes nunca vayan. Y Josué, ok, está bien, está muy lejos, hizo alianza y resulta que era el próximo que ellos tenían que echar fuera. Y ahí no pudieron echar porque hicieron alianza. Cuando tú haces alianzas con el pecado, cuidado, porque pierdes autoridad de echar fuera a ellos. 2 Corintios 11:14, y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Y 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si son de Dios. Irmão, eu já vi tanta coisa. Allá em Brasil, há falsos profetas e há profetas de Deus. Um falso profeta dijo a um hermano, essa não é tua esposa, déjala e casa com Pepita. Uma profeta dijo. E ele creyó. Y se olvidó la palabra de Dios, que dice que Dios abomina el divorcio. Ninguna profecía puede ser en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo checamos si el Espíritu viene de Dios o si la profecía viene de Dios? Con la palabra. Y ahí fue a hacer casamento. Apenas dejó, 2 meses después ya marcó casamento con la otra. Y fue a otra iglesia donde nadie conocía para hacer el casamento. Pero resulta que ese pastor que iba a hacer el casamento era un profeta de Dios. Y ya en el altar, cuando él fue a orar, para empezar, Dios le dijo. Y él dice, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? No, es que una profeta dijo que esta es. Y dice, no, no es. Entonces, hay profetas que son de Dios y otros que no son. ¿Qué es lo que va a me mostrar? La palabra de Dios. Amén. Lo siento, pero tengo que predicar la palabra. La Biblia dice que Dios abomina el divorcio, porque trae muchas malas consecuencias. Dios puede perdonar si usted ya se divorció en el pasado, ya se casó otra vez. Dios ya te perdonó, pero como dice Jesús a la María Magdalena, vete y no peques más, para que no ocurra cosa peor. No repita el mismo error otra vez. Amén. Entonces, el engaño. ¿Y cómo vencemos el engaño? Con el casco de la salvación. La palabra de Dios aquí en la cabeza. Todo tienes que conferir con la palabra. Pon la mano en tu cabecita ahí. Diga, Señor Jesús, te pido perdón por todas las veces que creí en la mentira y acepté el engaño para complacer mi carnalidad. Te pido perdón en el nombre de Jesús y aplico la sangre de Jesús en mi mente y en mi corazón y tomo autoridad y echo fuera de mi vida al heveo, al engaño, a la mentira, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es la verdad en mi vida. Amén. Wow, qué tremendo. Yo podía quedar aquí horas y horas contando historias de horror, de cosas que pasaron dentro de las iglesias. Que estamos hablando del pueblo de Dios, de Israel de Dios. El que fue comprado con la sangre de Jesús, pero que tenemos que ser libres de esos enemigos internos. Y el último, ahora sí. A gente que está aguitado, ay, tanto enemigo. Pero aguanta, es como la silla del dentista, aguanta que ya está terminando. Jebuseo, la resistencia, aquella resistencia del enemigo. El enemigo que está resistiendo. Josué 15:63. Mas a los jebuseos que habitan en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. De todos esos enemigos, el jebuseo Israel no pudo sacar.
Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Si usted no resiste al diablo hasta que le huya, él no va a huir. Yo no sé cuánto tiempo tienes que resistir, pero tienes que resistir hasta que venció. Amén. Entonces hay enemigos que son resistentes y se derrotan con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le va dando con la palabra, le va dando. Yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo creo en la palabra. La palabra de Dios dice eso, la palabra de Dios dice aquello, hasta aquel momento que el chamuco no aguanta y se va. Pero infelizmente Israel no resistió lo suficiente. Entonces hay muchos cristianos que están siendo derrotados por esos enemigos internos que ya pasó 10, 20, 30, 40 años que están en el evangelio conviviendo con ese enemigo. Y cuando menos espera, cae. Y entre más tiempo tenía con Cristo, la caída es más vergonzosa. Amén, hermanos. Por eso, pronto tenemos que limpiar nuestro corazón. Porque el enemigo que usted permite en su alma, en su corazón, él ya está preparando la trampa para atraparte y para tumbarte. Porque él vino para matar, robar y destruir su vida. Ponte de pie. Pero Jesús vino para dar vida y vida con abundancia. Vamos a hacer una oración. Yo creo que Dios ha hablado y va a seguir hablando en su corazón. En esos días, en ese mes, que es un mes de consagración, de oración, de guerra espiritual, el Espíritu Santo va a estar revelando a ti áreas de su corazón, de su vida, que todavía están oprimidas, controladas por el enemigo. Y quizás usted ni se daba cuenta. Por ejemplo, me está viendo otro aquí. Usted está manejando. Tranquilo, gloria, gloria, aleluya. Ahí de repente alguien te corta. Y se transforma en Hulk. Y empieza a buscar revólver. Y quiere seguir la persona. Se volvió Hulk. Ahí después que se va deshaciendo el verde, ¿no? Del Hulk. Y después, ¿qué hice? Es que un espíritu te tomó ahí. Hay un enemigo, un espíritu de ira, de enojo, que te controla. Y cuando ese espíritu es provocado, él se levanta y hace lo que quiere de su vida. Tú no tienes control. ¿Por qué? Porque tú no has echado él fuera. Tú has hecho alianza, ha concordado, ha dejado ahí quieto ese enemigo. Y él se levanta y te domina. Espíritu de enojo, de ira. Entonces yo no sé qué es lo que te está dominando. El Espíritu Santo te va a hacer recordar. ¿Te acuerdas de ese día? Que usted pegó a tu esposo. Que usted pegó a tu esposa. Dios te va a hacer recordar. Y usted tiene que arrepentirse y hacer la guerra contra ese enemigo hasta que él salga. Amén. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos diste una salvación gratuita por la sangre de Jesús. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias porque tú nos has dado vida eterna en Cristo. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has entregado la escritura de la tierra prometida, que es nuestro corazón lavado y redimido por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la autoridad de echar fuera todo enemigo que estaba alojado en nuestra vida.
Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces la vida de cada uno que está aquí, los que están mirando por la internet. Así como tú revelaste a Israel que había 7 enemigos, yo te pido, Señor, que tu Espíritu esté revelando cuáles y cuántos son los enemigos que todavía están alojados en nuestro corazón haciendo daño. Padre, queremos destruir completamente esos enemigos. No queremos hacer alianza con ellos. Señor, en esta tarde nosotros rompemos todo acuerdo que teníamos con las tinieblas. Todo acuerdo que teníamos, toda promesa que teníamos con la religión, con las tradiciones. Señor, todo amor que teníamos a ese espíritu maligno. Todo respeto que teníamos contra él, hoy se rompe, se quiebra en el nombre de Jesús. Señor, destruye ese enemigo en nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu Santo esté trayendo el arrepentimiento al corazón de cada uno. La convicción de pecado, Padre, para que esas maldiciones, esos pecados sean desarraigados. Padre, no queremos ser como Israel que no pudo sacar al Jebuseo. Hoy, Señor, nos sometemos a ti, nos sometemos a tu palabra. Aquí está la clave. Sométete a Dios, sométete a la palabra para que tú puedas resistir a ese mal que domina su vida. Humíllate delante de Dios, sométete a la palabra para que puedas resistir al orgullo, a la altivez, para que puedas resistir al miedo, a la inmoralidad, al orgullo, a la maldad, que todas esas tradiciones caigan por tierra, que todo engaño y resistencia del enemigo esté tumbada hoy en el nombre de Jesús. Oh, Ramacanta Rabasurobocaya. Señor, sana nuestras almas. Pida al Señor, Señor, sáname, libértame, líbrame. Convierte mi alma, Señor. Convierte mi alma a ti, Señor. Dios dice a Israel cierta vez que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertan a ellos. Que la gente vea a Cristo en nosotros y se conviertan a Cristo. Padre, empieza a sanar de toda ofensa. El Señor dice, perdona a aquellos que te ofendieron. Para que esa raíz de amargura seque. Humíllate delante del Señor, para que puedas resistir al enemigo. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza de resistir, de someter a ti y resistir al enemigo hasta que él huya, hasta que él sea completamente destruido. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Salve ese matrimonio que está a punto de quebrar. Salva, Señor, sana ese creyente que está a punto de descarriarse a causa del orgullo, a causa de la inmoralidad, a causa de tradiciones. Señor, ayúdanos a limpiar esa tierra del corazón. Señor, tú nos has entregado una tierra que fluye leche y miel. Tú nos has dado grandiosísimas promesas para que vayamos creciendo y fructificando. Y no para que vayamos secando. Oh Dios, ten misericordia, Padre. Desata tu amor en cada corazón. Desata la fe verdadera. Quita el velo del entendimiento. Señor, ayúdanos a vestir toda la armadura de Dios para vencer esa guerra,
para conquistar nuestra alma para el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Diga, Señor Jesús, mi alma pertenece a ti. Que el reino de Dios venga a habitar al 100% en mi corazón, en mi familia, en todas las áreas de mi vida. Restaura y restituye todo lo que el enemigo robó, todo lo que el enemigo destruyó, todo lo que el enemigo dañó. Restaura, Señor Dios. Trae sanidad. Derrama tu gracia. Lléname de tu paz, de tu amor, de tu fe y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor Jesús. Más fuerte ese aplauso. Si ustedes